Saludo con la paz de Jesús. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que ha tenido cierto placer o la oportunidad de llegar a este lugar. Hoy veremos la lección número 13, la última lección de esta serie de este trimestre, Firmados en Cristo. Y esta lección, la 13, lleva por título Relaciones transformadas. Veremos cómo Dios transforma, ¿cierto? O nos ayuda para que nosotros transformemos nuestra vida, así como transforma la vida, ¿cierto?, de Filemón y Onésimo, que son dos personas que vamos a ver en esta lección, además de Pablo. Vamos al texto básico, dice en Filemón 1, versículo 16. Dice el texto: Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti, como persona y como hermano en el Señor. Amén. Este es el texto básico, ¿cierto?, de Filemón 1:16. El objetivo es reflexionar a la luz de la carta de Pablo a Filemón sobre el poder del Evangelio para transformar biografías y relaciones humanas. Son tres cosas que nos permite, ¿cierto?, este objetivo: es transformar la biografía y las relaciones humanas en el poder del Evangelio. La introducción dice así: en esta última lección de esta serie analizamos la carta que Pablo le escribió a Filemón, un miembro importante de la iglesia de Coloso. Esta carta también fue escrita durante el periodo en que el apóstol estuvo preso en Roma, en una casa alquilada. Debe haber sido enviada a Filemón al mismo tiempo que la carta a los colosenses fue enviada a la iglesia en Coloso. Incluso Tíquico y Onésimo debieran haber recibido las dos cartas, a juzgar por lo que dice Pablo en el versículo 2. La iglesia de Coloso se reunía en la casa de Filemón y probablemente su hijo Arquipo era uno de los pastores de la misma. Esta carta tiene mucho que enseñarnos sobre cómo el Evangelio de Cristo transforma radicalmente la forma en que se concibe las relaciones humanas en nuestra cultura y sociedad. Hay verdades revolucionarias en esta carta a estudiar, enfocado en el texto. Dice así: Filemón, en la carta más corta de Pablo, tenemos 335 palabras en el texto griego original. Algunos la llaman un billete personal. Sin embargo, nuestro conocimiento del apóstol sería más pobre si este pequeño documento no se hubiese conservado. Al examinar el contenido de la carta a Filemón, es posible encontrar gran parte del alma y el corazón de Pablo. Pero antes de pasar al contenido en sí, pensemos por un momento si el escenario que dio origen a la carta, amén, en el escenario que dio origen a la carta, medite usted. Vamos a leer la pregunta número 1. Dice: lea primero los párrafos del ítem 1, los primeros párrafos del ítem 1 del comentario anterior y Filemón 1 del 15 al 16 y conteste con la clase ¿quién era Onésimo antes de la conversión? Hable un poco sobre la seriedad de las leyes de la esclavitud en esa época. Vamos a leer el párrafo número 1 que dice: el escenario de la carta. Uno de los protagonistas de la carta, Onésimo, era uno de los millones
de esclavos que existía en el Imperio Romano de la época en que Pablo estaba. La esclavitud era una práctica muy común en esa época. Unos 60 millones de hombres y mujeres y niños vivían como esclavos. Incluso a la luz de algunas pautas que se encuentran en la Carta del Nuevo Testamento. Podemos decir que hubo amos cristianos de esclavos y también muchos otros que eran esclavos. Filemón, el destinatario de esta carta, es un ejemplo de un amo cristiano de esclavos, según se desprende de la carta. Onésimo, uno de los esclavos de Filemón, había huido y no se fue con las manos vacías. Le ha perjudicado. Quizás robó algo de dinero o algún activo valioso. No se puede decir con certeza, pero eso es lo que tradicionalmente ha surgido los intérpretes de la carta. Las fugas de esclavos eran frecuentes en Roma, especialmente cuando sus amos eran crueles. Lo que parece que no era el caso de Filemón. Las leyes romanas de la época eran estrictas con respecto a los esclavos fugitivos. Sus amos podían hacer que lo marcaran en la frente con brasas con la letra F, la F de fugitivo, para no huir nunca o incluso castigarlo de otra forma como azote o encarcelamiento e incluso la muerte. Las leyes también le daban al propietario el derecho de crucificarlos, incluso sin tener que responder por ello. De hecho, los esclavos no tenían mucho valor y eran tratados como propiedad. Resulta que de alguna manera no informa en la carta. Onésimo llegó a Roma y su camino se cruzó con el apóstol Pablo. Este encuentro solo puede haber sido fruto de la providencia de Dios. En compañía de Pablo terminó convirtiéndose a Cristo y haciéndose colaborador en la obra misionera. El apóstol Pablo describe esto: me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. No fue de mucha ayuda, no fue de mucha ayuda para ti, pero en este caso para Filemón. En el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar las buenas noticias, el Evangelio. Con la conversión de Onésimo, Pablo ganó un colaborador en Roma mientras estaba en prisión. Sin embargo, todavía era un esclavo fugitivo y necesitaba ser devuelto a su dueño. Pablo tuvo que tomar una decisión difícil. Aunque quería que Onésimo continuara con él, sabía que estaba en contra de la ley. Ayudar a un esclavo fugitivo no se veía con buenos ojos. La relación de Pablo con Onésimo podía representar un obstáculo para su propia liberación de la prisión, además del hecho de que podría ser castigado por la ley romana, responsabilizarse por el trabajo que el esclavo no había hecho. Sin embargo, la mayor preocupación de Pablo no era la ley romana, sino el Evangelio. Onésimo necesitaba arreglar esta situación con Filemón. Ahora todos eran cristianos. Este era el momento de demostrar que se habían convertido. De Roma a Coloso, dependiendo de la ruta utilizada, tendrían que viajar
unos 1500 a 2000 kilómetros de distancia. Una vez convertido, Onésimo hizo que este viaje de regreso con Tíquico. En este contexto, Pablo describe la carta a Onésimo, describe la carta a Filemón. Onésimo regresa a Coloso con esta correspondencia en manos. Perdón. Como decíamos, leímos los primeros versículos, párrafos, ¿cierto?, de este ítem 1, donde dice: y Filemón 1 del 15 al 16, y conteste con la clase quién era Onésimo, o sea, con ustedes, contestar quién era Onésimo antes de la conversión. Hable un poco sobre la seriedad de las leyes de la esclavitud de esa época. ¿Cierto? Onésimo era un esclavo, ¿cierto?, que huyó de su amo. En esa época eran muchos esclavos. Dice que la lección que eran 60 millones entre niños y mujeres. Y Onésimo era uno de ellos, esclavo, que se fugó, ¿cierto? Dice que se llevó el mejor dinero o algún otro bien, ¿cierto?, valioso. Aquí habla activo puede ser un bien, ¿cierto?, que para el viaje, ¿cierto?, para poder a lo mejor venderlo, o hacer otra cosa con él. Pero también, ¿cierto?, nos habla, ¿cierto?, nos pide una explicación, ¿cierto?, o conocimiento de la ley romana. La ley romana, ¿cierto?, o la ley de los esclavos, no hace mucho tiempo atrás, también era muy, muy complicada. Por ejemplo, en los Estados Unidos, si usted ayudaba a un esclavo negro, ¿cierto?, o acá mismo en Chile, en el norte, usted podía ser castigado por el trabajo, por ese esclavo, por haber ayudado. Incluso muchas veces por haberle dado agua, usted era castigado, y no, con un azote, ¿cierto?, con un látigo. Pero dice que la ley era muy estricta. Si usted lo ayudaba, ¿cierto?, podía ser castigado, también podía ser puesto en la cárcel, o también, ¿cierto?, por ejemplo, si el esclavo tuvo un año que huyó, ¿cierto?, un año de fugitivo, usted podría ser obligado a trabajar ese año por ese esclavo, por el trabajo que no realizó ese esclavo. Ese año de no trabajar, ¿cierto?, que anduvo de fuga, le tocaba a usted, ¿cierto?, como castigo trabajarlo, y sin paga. Y también dice que la ley, como era estricta, podía ser muerto, marcado. Imagínense, nosotros hoy no vemos a nadie con marcado con una F aquí en la frente. A nadie, gracias a Dios. Y también crucificado, muerto, ¿cierto? Y para el amo, ¿cierto?, para el dueño de ese esclavo, no había pena ninguna. Que el Señor le bendiga. También vamos a pasar a la parte 2, como ya leímos el ítem 1, ¿cierto? Dice: lea los últimos párrafos del ítem 1 y conteste del comentario anterior, y Filemón 9 y 10, y comente sobre las circunstancias de la conversión de Onésimo y sobre la decisión que Pablo necesitaba. Leamos Filemón 9, 1, 9 al 10. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Mire, imagínense. Y comente, si se lea sobre la conversión de Onésimo, ¿cierto? La lección, ¿cierto? El ítem dice que donde Onésimo iba en fuga, ¿cierto?, arrancando, ¿cierto?, de su señor, de su dueño,
él se encontró con Pablo y me imagino yo, ¿cierto?, que Pablo no perdió tiempo y le habló de Jesús. Pablo le habló de Jesús y le dijo eh, que aceptara a Jesús, o le habló eh, la palabra de Dios, y Onésimo dijo: yo acepto a Jesús. ¿Mm? Se convirtió en un colaborador de Pablo. ¿Mm? Y ayudador de Pablo, ¿cierto?, en el Evangelio. Pero ¿qué más dice? Y sobre la decisión que Pablo necesitaba tomar después de esto. ¿Mm? Como decíamos, ¿cierto?, en la pregunta anterior, a uno, que las leyes, ¿cierto?, romanas eran muy estrictas. ¿Mm? En este caso, ¿cierto?, Pablo estaba preso en Roma, en una casa. ¿Mm? No estaba en la cárcel en sí, pero estaba en una casa. Pero tenía prisión domiciliaria, que todavía se usa hoy en día. Pero ¿qué pasaba si los romanos veían, cierto, a Onésimo, permiso, y supieran que Onésimo era esclavo? ¿Mm? Y que había huido, ¿cierto? Pablo podía tener más problemas legales, ¿cierto? Podía ser preso, podría ser castigado, ¿cierto? Y también, como le decía anteriormente, obligado, ¿cierto?, a pagar por el tiempo que este esclavo estuvo fugitivo. ¿Mm? En el trabajo, en una pena más diaria, más pesada, ¿cierto?, una pena de cárcel. Y todo eso puede haber afectado, ¿cierto?, a Pablo. ¿Mm? Si él no tomaba una decisión después de que Onésimo fue discipulado, ¿cierto? Primeramente, Pablo lo discipuló a Onésimo y le enseñó todas las cosas de la palabra de Dios. Amén. La pregunta 3, esta pregunta está basada en el párrafo número 2, así que vamos a leer el párrafo 2 y después le vamos a leer la pregunta número 3. Una vez que comprendamos el escenario detrás de la carta, será más fácil comprender su contenido. Aquí nos habla del contenido de la carta. El gran objetivo de Pablo al producir esta correspondencia era interceder a favor de Onésimo. Te suplico que muestres bondad a mi hijo Onésimo. El apóstol es una especie de mediación para que Filemón perdone a Onésimo y no lo trate según las leyes romanas de esclavitud, por casos como este. Si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Podemos dividir, podemos dividir el contenido de la carta en tres partes. Primero, ¿cierto?, tenemos una sección de saludo, la alabanza, ¿cierto? Pablo le saluda a Filemón y a su familia, a su esposa, a sus hijos. Y luego dice que siempre lo recuerda en sus oraciones. Filemón, cuyo nombre significa amado, era alguien conocido por su amor por todos los santos. Haciendo honor a su nombre, al parecer era un hombre muy rico y generoso, siempre dispuesto a ayudar. Acerca de él, Pablo escribió: tu amor me ha dado muchas alegrías y consuelo. Del pueblo de Dios, en segundo lugar, tenemos una sección de intercesiones y súplicas. Este pasaje de la carta donde Pablo entra en el tema principal es de que es interceder por Onésimo
el esclavo fugitivo, ¿cierto? Onésimo era el esclavo fugitivo. El apóstol dice que anhelaba retenerlo con él, pero no podía hacerlo sin el consentimiento de Filemón. Por eso lo envía de regreso para ser recibido como un hermano amado en el Señor y no más como un esclavo. La relación entre los dos debe reorientarse en torno a la participación en la familia de Dios. Pablo también le pide a Filemón que ponga toda la todas las pérdidas de Onésimo en su cuenta. Sin embargo, el apóstol está ansioso por recordar que Filemón le debe la vida, porque años antes Pablo le había dedicado predicado el evangelio cuando desarrolló un ministerio en Efeso, la ciudad principal de aquella región. En este sentido es posible entender la frase: tú me debes tu propia alma. Filemón tenía una gran deuda espiritual con Pablo, quien le pidió: te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. En tercer lugar, tenemos una sección de confianza y despedida. Los últimos 4 versículos de esta carta muestran a Pablo como un pastor que conoce a sus ovejas, como misionero que incluso en una situación desfavorable sigue creyendo en la gracia de Dios. Sabe que Filemón hará incluso más de lo que le pide. El apóstol se asegura de que confía en que por las oraciones de los santos será liberado de la cárcel. Y una vez que eso suceda, lo visitará. Así concluye la carta. Una de las preguntas que queda en el aire al leer esta carta es: ¿cuál fue el desenlace de esta historia? ¿Filemón había perdonado a Onésimo? El Nuevo Testamento no lo dice. Sin embargo, creemos que sí, al menos por 2 razones. La carta fue preservada por la iglesia de Coloso e incluida en el canon. Según la historia de la iglesia cristiana, medio siglo después que Pablo escribiera esta carta, el obispo Ignacio de Siria fue arrestado y llevado a Roma. Desde allí, antes de que lo mataran, envió una carta a todas las iglesias. Una de estas epístolas estaba dirigida al obispo Onésimo de Efeso. Como Coloso era una ciudad vecina de Efeso, eso es muy posible que este obispo Onésimo sea el esclavo fugitivo. De hecho, el Evangelio puede reorientar completamente la vida de las personas al cambiar la relación entre ellas. Bueno, llegamos al final de esta primera parte del estudio. A continuación, ¿cierto? Nosotros ya vamos contestando a las preguntas. La 3 decía: ¿con qué propósito escribió la carta a Filemón? ¿Cierto? El propósito más importante es pedir, ¿cierto? O interceder por Onésimo, el esclavo fugitivo, ¿cierto? Que había huido, ¿cierto?, de Filemón. ¿Qué podemos decir sobre el carácter y la postura de Filemón a la luz de Filipenses 1:7? ¿Cierto? Como decíamos, ¿cierto? Filemón significa amado, ¿cierto? Y aquí el ítem, ¿cierto? 2 nos da a entender, ¿cierto?, que era muy querido, que Filemón era muy querido por la comunidad.
¿Mm? Y amado, ¿cierto? Amaba a los demás. Por eso, ¿mm? Pablo intercede, ¿cierto?, por la postura a Filemón. Y la pregunta 4, que es la segunda parte, dice: ¿qué argumento usa Pablo en su petición a Filemón a favor de Onésimo? ¿Qué confianza tiene la relación con esta solicitud? ¿Qué postura, cierto? Pablo intercede, cierto, a través de una carta a Filemón, ¿sí? Y una carta de confianza, cierto, una confianza que había en ellos, intercesión, cierto, una salud, un, un momento de alabanza, cierto, y le dice: Filemón, te mando aquí a mi hijo, cierto, un Onésimo, que en el tiempo atrás te fue inútil, te afectó en una cosa, pero hoy no es útil a los dos. Esa confianza que tenía Filemón, incluso dice que le pide, cierto, si en algo le debe, cierto, la deuda que tenía Onésimo se la pasara a Pablo, pero Pablo dice: e incluso tú me debes. ¿Y qué le debía, cierto? La vida, por haberle predicado la palabra de Dios. Y imagínense, la, la carta nos dice si Onésimo fue perdonado por Filemón. Más posible que sí, porque no lo dice la carta. El amor de Dios, cierto, que tenía Onésimo, yo creo que también fue reflejado, cierto, hacia Pablo y hacia Onésimo. Y Onésimo fue perdonado, cierto. Fue perdonado por Pablo. O sea, perdón, por Filemón. Confiemos en eso, ¿cierto? Que la palabra de Dios es importante, ¿cierto? Nos habla de amor. Nosotros debemos perdonar. Pasaremos a la segunda parte que dice enfocando la vida. El Evangelio transforma la vida individual. La biografía individual. La biografía de nuestra vida. La pregunta 5 dice: discuta con la clase el poder transformador del Evangelio en la biografía de las personas. Por muy malas que sean las personas, ¿puede el Evangelio darle una nueva dirección a sus vidas? Todos sabemos que sí, pero como dice acá, discuta por la clase, vamos a discutir y vamos a leer la parte, ¿cierto?, que dice: el Evangelio transforma la biografía individual. La carta de Pablo a Filemón muestra muy claramente la transformación que el Evangelio puede generar en la historia de una persona. La conversión dio un giro en la existencia de Onésimo. Se convirtió en un hombre diferente. De esclavo fugitivo y ladrón pasa a ser un colaborador cristiano del apóstol, en este caso el apóstol Pablo. De inútil se vuelve muy útil. El apóstol sabe que como hombre transformador, hombre transformado a una nueva persona en Cristo. Onésimo demuestra la prueba de su conversión al reconciliarse con Filemón. Esto difícilmente sucedería si no fuera por el Evangelio. Además de Onésimo, Filemón fue también transformado por el poder del Evangelio, por Dios, por la demostración de amor que Filemón ya estaba dando a otras personas de la comunidad cristiana. Pablo entiende que él hará lo mismo en relación a Onésimo.
al final es alguien convertido a Cristo, que se ha transformado por el Evangelio. El Evangelio cambia biografía. Conoce a alguien que está hecho harapos, que necesita una nueva dirección. El Evangelio puede tomar este curso, proclámelo con diligencia, ¿cierto? Sí, puede el Evangelio darle una nueva vida, una nueva dirección de vida y cambiar, ¿cierto?, nuestra biografía. Es así. La pregunta 6, pasaremos. Comente con la clase sobre el poder transformador del Evangelio en las relaciones humanas, especialmente rompiendo las barreras sociales segregantes. Dice así, el Evangelio transforma las relaciones sociales. No es solo el poder transformador del Evangelio en la vida de las personas lo que se evidencia en Filemón, sino su capacidad para derribar las barreras sociales segregantes. A petición suya, Pablo creía que el Evangelio podía reconfigurar una de las relaciones sociales más básicas y brutales de su época, la esclavitud. Los poderosos de las épocas defendieron con uña y diente la esclavitud. Para ello, el régimen era interesante y necesario para el bien del imperio. ¿Cómo se situó el apóstol Pablo ante este régimen? Aunque no denunció abiertamente la esclavitud en sí, el apóstol abordó el problema yendo directamente al fondo. Trabajó sobre principios bíblicos que de alguna manera socavaban todos los fundamentos del pensamiento esclavista. Los esclavos deben ser tratados como hermanos amados en el Señor. Igualar esclavo y amo en la familia de Dios es redefinir radicalmente esta relación en Cristo. No hay esclavo ni libre. Ante Dios todos los seres humanos tienen valor. Las personas no pueden ser discriminadas por su estatus social, color de piel, sexo, etnia. No hay nada más carnal. Amén. La segregación, hermanos, la ponemos nosotros. Dios no usa segregación. Amén. El desafío misional dice así: hemos llegado al final de esta lección y esta serie de lecciones. A lo largo de este trimestre hemos podido abordar el tema Firmes en Cristo, estudiando diversos temas relacionados con la vida cristiana, basados en Colosenses y Filemón. Especialmente en esta lección, al estudiar la carta a Filemón, puede ser que se le ocurra a alguien que necesita ser localizado y que su biografía sea transformada por el Evangelio. Como Onésimo, créanme, el Evangelio puede hacer eso. Pídale a Dios que le ayude y le dé formas de hacerle llegar el mensaje a ella. Además, es posible que al estudiar esta lección haya recordado alguna situación discriminatoria de la que haya sido testigo o en la que incluso haya participado. Desafortunadamente, las personas a menudo nos trataban según su estatus social, incluso todavía, etnia, color de piel o sexo, etc. No comparta esto. El Evangelio de Jesús nos reconoce este tipo de barreras segregantes
Si hace esto, no se demore en pedirle perdón y arrepentirse. Amén. Vamos a pasar, ¿cierto?, al momento misionero, un momento importante también. Conociendo, ¿cierto? Como dice aquí, somos uno con los cristianos que sufren en Maldivas. Maldivas. Acuérdese de los presos como si estuviese preso con ellos. Y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. La misión Puertas Abiertas publica, ¿cierto?, todos los años la lista mundial de las persecuciones con los 50 países, en lo que seguir a Cristo, ¿cierto?, puede ser muy costoso. A continuación, le presentaremos al país que se encuentra en el puesto número 15 del ranking de persecución 2021. Como un solo cuerpo, unámonos en oración por estos cristianos que están. Transcripciones se realizan, ¿cierto?, con la autorización de Puertas Abiertas. Muchos consideran que Malvida es un destino de vacaciones de lujo, pero detrás de la belleza de esta isla paradisíacas se esconden un estricto régimen islámico. Esta cadena de casi 1200 islas tiene una de las densidades de población más altas del mundo, especialmente en su isla principal, Male. Las comunidades homogéneas, muy unidas, vigilan de cerca a sus miembros para detectar cualquier signo de desviación, lo que naturalmente incluye la opción religiosa. Todos los políticos afirman implacablemente que mantienen a Malvidas 100% musulmanas, sin dejar espacio para ninguna alternativa. La conversión al cristianismo puede fácilmente resultar en una denuncia a los líderes o autoridades musulmanas. Los cristianos expatriados, la mayoría de los cuales trabajan en el sector turístico y proceden de India y Sri Lanka, también son vigilados de cerca, lo que hace muy difícil la comunicación entre ellos. Oremos, ¿cierto?, por Malvidas, por el presidente Solís. Se suavicen hacia los cristianos y otras minorías religiosas. Pidamos oración, ¿cierto?, por ellos. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu grande amor, tu misericordia. Señor amado, queremos orar, Señor, por Malvidas. Tú seas obrando, seas administrando, Señor, la paz y el consuelo, Señor. Sabemos que también allí hay cristianos, Señor, aún siendo una nación, Señor, musulmana. Sabemos que hay muchos que creen en ti y te aceptan, Padre Santo. Obra, Señor, en sus vidas y hazle fuerte. Consuela sus corazones cada día, Padre eterno. Guíale, Señor Jesús, en todo momento, en todo segundo de sus vidas. Ayúdale, Señor Jesús, a expandir también tu evangelio allí, Padre Santo, y toca, Señor, a los líderes, Señor, para que permitan, Señor, que entre tu evangelio, sea un evangelio, Señor, de salvación para aquellos que están presos. Padre Santo, gracias por esta serie de lecciones que tú nos diste este trimestre. Bendice a cada uno de los que son parte de esta escuela, Señor, de estas grabaciones, Señor, como también las que reciben, Señor. Sabemos, Señor, que son muchos. Te pedimos a ti, Señor, que tú les bendiga y les fortalezca en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y muchas gracias por su atención. Muchas bendiciones. Hasta pronto.